Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La destitución y detención del expresidente Pedro Castillo tras su fallido intento de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre abrió una profunda crisis en Perú. A 2 meses de distancia, esta crisis está muy lejos de ser resuelta. Más de 50 muertos, protestas cotidianas y un país semi-paralizado son algunos de los elementos más marcantes de esta crisis. La reemplazante de Pedro Castillo, la presidenta Dina Boluarte, ha sido incapaz hasta el día de hoy de salvar la crisis que enfrenta ese país y al mismo tiempo, tanto ella como el Congreso presentan un gran problema de conciencia y de rechazo entre la población. 7 de cada 10 peruanos rechazan hoy en día tanto a la presidenta como al Congreso. Para intentar comprender de mejor manera esta situación, contamos con la presencia en nuestro estudio del embajador de Perú aquí en Francia, Rolando Ruiz Rosas. Señor embajador, muchas gracias de haber aceptado esta entrevista para Escala en París. Gracias a usted, señor Moro, por esta oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia de esta prestigiosa cadena pública francesa. Muy amable. Los hechos están claros, señor embajador. Decíamos en diciembre pasado, el presidente Pedro Castillo intentó de manera ilegal destituir al Congreso. Esto resultó un fiasco. A partir de ahí fue reemplazado por la actual presidenta Dina Boluarte. Su presidencia, que es constitucional, ha sido rechazada por un sector muy importante de la población peruana y llegamos hoy a 2 meses de protestas, decíamos, con un país semiparalizado. ¿Cómo se va a resolver esta situación cuando ni el Congreso ni la presidenta quieren renunciar? Bueno, en primer lugar, el país creo que está camino a, felizmente, retomar las actividades. En muchos sectores estas no han sido paralizadas, pero sin duda hay la necesidad de una solución a esta crisis política. Y hay que destacar, en primer lugar, que el detonante de esta crisis política es este intento de golpe de Estado del presidente Pedro Castillo. El 7 de diciembre el presidente no solamente anunció un mensaje a la nación, su intención de disolver el Congreso de la República, sino de intervenir el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y de gobernar por decreto. Este golpe de Estado es el que detonó esta crisis y por consiguiente el Perú está superando este proceso, tratando de preservar lo que es sustancial a la vida democrática, que es el Estado de Derecho y la preservación de la institucionalidad constitucional. En ese sentido, la presidenta Boluarte, que fue, como manda la Constitución, designada para suceder al presidente por el Congreso de la República, ha buscado como solución a esta crisis el adelanto de las elecciones generales, a la cual usted se ha referido también. Y esto implica, en el caso del Perú, una reforma constitucional, pues los mandatos son por 5 años. La presidenta para esto ha enviado 2 proyectos de ley, uno primero en diciembre pasado que fue aprobado y que ahora por una revisión del Congreso, en fin, esperamos que haya una solución pronta. Pero lo que iba es que la solución en cauce constitucional es el adelanto de estas elecciones frente a lo que es la aspiración probablemente central de la población, que es una renovación de la representación política actual. Al mismo tiempo da la impresión que la presidenta va dando titubeos. ¿Qué quiero decir con esto? El 28 de enero ella declaró, nos vamos todos, hay que hacer elecciones anticipadas. Esta semana ha dicho, no, mi renuncia no está en juego. Entonces parece que va de un lado para otro. El hecho es que efectivamente la Comisión de Constitución del Congreso ha decidido posponer el debate sobre las elecciones hasta el mes de agosto. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, eventualmente, las elecciones podrían darse el año entrante y la crisis seguiría abierta. Bueno, sin duda en este momento la atribución de la reforma constitucional que conduzca al adelanto de elecciones está en manos del Congreso de la República y esperamos que esto pueda ser resuelto en los plazos que la población o la mayoría ha expresado interés en que así sea. Confiamos que la clase política en su conjunto tenga la madurez suficiente para encontrar una salida que atienda este interés y que desde el Ejecutivo la presidenta ha reiterado, por lo mismo afirmándose como un gobierno de transición, la importancia que se fije
la reforma, que se establezca la reforma constitucional que permite este adelanto de elecciones. Embajador, decíamos, esto empezó el 7 de diciembre pasado. En 2 meses, de acuerdo a las cifras oficiales, han registrado al menos 50 muertos. La presidenta en su momento declaró que los responsables van a ser juzgados. Se sabe que ha habido detenciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Perú hizo un llamado a la presidencia planteando el problema del exceso de violencia de la parte de la policía. Se sabe que varios de esos muertos son de la policía. ¿Hay ya detenciones? ¿Cómo van a ser juzgadas estas gentes? Bueno, el proceso de investigación judicial corresponde a las entidades de la Administración de Justicia, empezando por el Ministerio Público, que ha empezado investigaciones en todo el país, especialmente en los lugares donde estos hechos de violencia se han producido. Quiero, en primer lugar, quiero además expresar mi profundo pesar y lamento por las circunstancias en las cuales han fallecido tantos ciudadanos peruanos por diversos motivos, en especial en el curso de las protestas. Creo que esto nos ha sumergido en un duelo en el país. Se decretó días igualmente de duelo por esta consternación, pero no quepa duda que desde el Estado se ha apoyado las investigaciones del Ministerio Público. Y ya que usted lo ha mencionado, en el campo internacional, que es el que nos compete desde Cancillería, se activaron inmediatamente los mecanismos de protección de derechos humanos como expresión del compromiso firme que tiene el Perú respecto de la protección y promoción de los derechos humanos. Así se ha tenido 2 visitas de la Así Comisión es. Interamericana de Derechos Humanos, liderada por su vicepresidente y relator especial, Estuardo Ralón, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No hemos tenido aún sus informes, pero como ellos mismos han dado cuenta, han recibido desde el Estado igualmente las mismas facilidades para desarrollar sus visitas, para entrevistarse con los deudos de estos fallecidos, con heridos, con la sociedad civil y por supuesto con altas autoridades del Estado. En este sentido, desde el Ejecutivo hay un total apoyo y facilitación a las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos, investigar, sancionar, procesar y sancionar a quienes resulten Y responsables. hay garantía que así será. Hay garantías que así sea, por supuesto. Embajador, hasta el pasado 27 de enero, siempre de acuerdo con cifras oficiales, se habían registrado pérdidas entre 300 y 400 millones de dólares. Las distintas fuentes del gobierno peruano dicen que cada día se están perdiendo entre 50 y 60 millones de dólares. El centro principal del turismo de ese país, Machu Picchu, estuvo cerrado un cierto tiempo. Hasta el día de ayer había 87 bloqueos en carreteras que son activos todavía. ¿Cómo ven esta situación? Quiero decir, la prolongación de la crisis necesariamente tiene consecuencias. Hay problemas en la frontera con Bolivia, lo sabemos, hay problemas con los transportistas. Eh, la renuncia de la presidenta, de los miembros del Congreso, no ayudaría a resolver esto de una manera más acelerada. Bueno, sobre y el impacto económico de la crisis sin duda es muy importante, a pesar de que el Perú en esta coyuntura internacional que ha afectado, más allá de los hechos en el Perú, a muchos países, ha mantenido niveles de inflación y crecimiento por encima de la región. Pero sin duda la situación económica tiene un impacto, como usted ha dicho, está más o menos estimado ahora por el Ministerio de Economía, casi para hablar en euros, en casi 500 millones de euros, ¿no? Pero incluso un sector que es muy, muy importante en la relación bilateral con Francia, que es el turismo. Francia es el segundo emisor de turismo en el Perú, ha tenido un impacto visible, casi el 50% de las reservas este semestre han sido canceladas, lo que tiene pues un perjuicio especialmente justamente para las zonas del sur del país donde ha habido la más fuerte protesta o tuvieron lugar las más fuertes protestas y que es el principal receptor del turismo internacional. Este, Hay que notar igualmente que buena parte de la actividad en cuanto al tránsito por carreteras, en fin, ha sido restablecido y progresivamente esto va normalizándose. Ahora bien, sobre la salida constitucional, creo que la propuesta del Ejecutivo para el adelanto de elecciones, de manera que pueda tenerse un proceso electoral que conduzca a una salida no solamente democrática, sino que permita al electorado peruano un proceso de reflexión para que esta crisis política no vuelva a repetirse, es importante. Cabe tener en cuenta que en el Perú, en las últimas décadas, el Ejecutivo nunca ha tenido mayoría en el Congreso. No es la primera vez que sucede Así esto. es.
Así es que el Ejecutivo gobierna en minoría. En el último lustro esta situación se ha vuelto muy crítica, muy antagónica, en una polarización que por lo demás no está exclusivamente concentrada en el Perú. Esta polarización la vemos en diversas democracias de América Latina, en fin, de Occidente, ¿no? Así que se trata también no solamente de salir de la crisis, sino que esta salida de la crisis sea dentro del Estado de Derecho y del marco constitucional, pues este es sin duda un valor primordial en su defensa. Es tarea de la clase política, de la sociedad que mayoritariamente quiere a su vez una situación de paz, hablando de las cifras expresadas, que esto pueda ser encontrado en breve. Vuelvo al tema de las elecciones porque necesariamente esto es lo que puede, como usted bien se menciona, permitir una salida institucional a la crisis que vive el país. El 22 de diciembre el Congreso votó en favor del adelanto de las elecciones. Después ha habido modificaciones. La presidenta llegó a plantear en su momento que se podrían hacer este año, concretamente para el mes de octubre. El hecho de que se pospongan ahora, que la Comisión de Constitución del Congreso diga, nos volvemos a reunir en agosto y veremos cuándo se resuelve esta situación, hace que, en el mejor de los casos, se vaya esta situación hasta el año próximo. La crisis seguiría abierta en este contexto. Confiemos, como decía al inicio, que el Congreso pueda encontrar una salida para atender esta demanda del adelanto de elecciones, que reitero, sigue siendo la propuesta desde el Poder Ejecutivo. Ahora, para explicarle a la teleaudiencia, en el Perú el adelanto de elecciones no es necesariamente producto exclusivamente de una ley, sino que implica una reforma constitucional. Y la reforma constitucional obliga a que ésta sea aprobada en 2 legislaturas. Perdón, ¿y la renuncia de la presidenta no ayudaría en esto? Pero la renuncia de la presidenta es una opción que, digamos, es una opción de tipo que puede ser atendida desde el Ejecutivo si se considera que esta salida facilitaría ello. Pero por ahora la situación de la convocatoria del adelanto de elecciones corresponde a la reforma constitucional propuesta. Rolando Ruiz Rojas, usted llegó como embajador a Francia el pasado mes de mayo, le ha tocado un inicio de diplomacia complicado. ¿Cuál es la relación hoy en día entre el gobierno francés y la República Peruana, su relación directamente? Bueno, tengo el honor de estar al cargo de la Embajada del Perú en Francia desde mayo pasado. Estoy igualmente complacido del nivel de la buena relación y de los valores en los que esta relación se funda, ¿no? Que son justamente el valor por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por la protección del medio ambiente, por la coincidencia en foros multilaterales respecto de la soberanía e independencia de los estados, sobre los valores del derecho internacional. En ese sentido, creo que la relación tiene un potencial para seguir creciendo. Es más, hay subyacentes en esta relación bilateral una intensa mirada que viene desde tiempos probablemente más que bicentenarios, con la mirada de la Ilustración respecto a esta imagen del Perú, en fin, que ha nutrido mucho la relación. Y en esto, haciendo una digresión, me permite igual resaltar el hecho que mañana se ha incorporado un ilustre peruano a la Academia Francesa, Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, como quien les habla, lo que sin duda marca parte de este imaginario que ha alimentado esta relación bilateral. Pero volviendo a la relación propiamente, este año debemos tener la reunión del mecanismo de consultas políticas, que es un mecanismo muy importante para tener un diálogo bilateral, como para hacer una evaluación del estado de la cooperación entre las partes. Estamos igualmente negociando un par de convenios propuestos por Francia respecto de una mayor participación de la Agencia Francesa para el Desarrollo en proyectos de inversión en el Perú, así como un régimen para los voluntarios que numerosos se han dirigido siempre en los últimos 20 años al Perú, especialmente a través de la acción de France Volontaire. Hay igualmente otros 2 convenios propuestos por el Perú. Hemos tenido un programa de actividades culturales igual en la Embajada con mucho eco, y que ha fomentado un diálogo con los científicos sociales a propósito de la Amazonía andina, que es un tema muy a nuestro
Pues Por con eso. estas informaciones nos llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle, señor embajador Rolando Ruiz Rojas, embajador de la República de Perú ante la República Francesa, su presencia. Gracias por habernos acompañado. Soy yo el que le estoy muy agradecido, señor Moro, y hasta una próxima ocasión. Saludos igualmente a la teleaudiencia. Seguramente a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.